Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de la parte teórica de EIGRP. Como comentamos en la última sesión que tuvimos, bueno, para esta vamos a trabajar dos videos. Uno primero explicando algunas cuestiones, así un pequeño resumen de lo que es este nuevo protocolo. Y bueno, haremos una implementación práctica del lado de Packet Tracer. Entonces, por lo cual, pues se van a generar dos videos. Ahora se van a dar cuenta que sobre alguno de estos vamos a ir platicando elementos de las mismas diapositivas, donde estamos retomando algunas de las dudas que ustedes me hicieron llegar a través de su documento. También me gustaría comentar que seguramente habrá algunos detalles o unas notas, por así decirlo, extra durante la presentación, que son para complementar algunas ideas y bueno, tal vez también para poder aclarar algunos puntos de una forma más clara que probablemente no estaba dentro de la parte del texto o se podría llegar a malinterpretar. ¿Sale? Entonces, bueno, inicialmente pues tenemos algunas características. Dentro de nuestro protocolo, habíamos ya comentado anteriormente, este también forma parte de un protocolo dinámico. Es importante diferenciarlos que OSPF e IGRP son nuestros protocolos, se puede decir como más avanzados que tenemos en este módulo. O sea, para nuestra materia, los protocolos que más nos van a llegar a representar formas modernas de cómo rutear de forma dinámica serán este EIGRP y el OSPF. Primordialmente, distinguirlos. EIGRP es un protocolo vector distancia, y habíamos comentado que OSPF es un protocolo de estado de enlace. Ahora, sé que en este apartado hablamos de que se lanza en 1992 como un IGRP. Posteriormente tenemos el EIGRP. Y bueno, aunque por ahí en algunos comentarios o conclusiones determinaban que estaría padre ver a lo mejor un protocolo más nuevo o ver protocolos modernos, estos digamos que son los protocolos modernos. No significa que el protocolo que estamos usando a la fecha, por ejemplo, en el EIGRP, como ven es un IGRP de 1992, no significa que el EIGRP que estamos utilizando no haya sufrido actualizaciones o no haya sufrido una optimización. Es muy probable que la base del protocolo, como lo estamos conociendo, como lo explicamos, siga siendo el mismo, pero sí han tenido adecuaciones. Adicional a esto, pues consideremos también que ha habido cambios en el hardware, cambios en el mismo software, y que bueno, esto nos va a ir ayudando a generar también esquemas más óptimos. Ahora, retomando lo que mencionábamos de EIGRP, bueno, la principal diferenciación, decíamos, uno es vector distancia, este protocolo, o SPF es estado de enlace. Características también, EIGRP es un protocolo que es propiedad exclusiva de Cisco. ¿Ok? Esto ha cambiado, en los últimos años Cisco liberó el fuente, por así decirlo, de nuestro EIGRP para que también pueda ser incorporado, aunque la realidad es que los que no implementan EIGRP implementan OSPF, por ejemplo. OSPF, comentábamos, no es propietario, es un protocolo abierto. Ahí hemos hecho el comentario ya anteriormente, pero si no lo vamos a recalcar nuevamente. EIGRP solo estaría en equipos Cisco principalmente. OSPF pues está en cualquier dispositivo que lo pueda llegar a implementar. Puede ser un Huawei, por ejemplo, o un Cisco. ¿Sale? Entonces es muy común que dispositivos que no son Cisco pues trabajen de forma natural con un OSPF. Dispositivos que son Cisco pues ya se toma la decisión si es un EIGRP o un OSPF. ¿Vale? Directamente tal vez uno sea mejor que otro en ciertas circunstancias, pero también es importante identificar que, bueno, al ser un protocolo propietario de Cisco, pues está optimizado para hardware y software de Cisco. En algún caso podríamos determinar que sería mejor utilizar un EIGRP. ¿Vale? Entonces, bueno, entrando en estos detalles, decíamos, datos culturales que vamos a recalcar que son importantes, pues tenemos el protocolo dual, perdón, el algoritmo dual, que es el algoritmo que estamos utilizando para nuestro establecimiento de comunicación, o en este caso nuestro ruteo. ¿Sale? Principalmente, bueno, ahí la D es de difusión,
la U es de actualización y la AL es de algoritmo, ¿no? En este caso, ese es el significado de las siglas. Decíamos, ¿en qué se basa? Pues bueno, se basa principalmente también en encontrar cuál es la mejor ruta. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar de un punto a otro? Va a establecer algunos elementos y parámetros que veremos casi al final de estas diapositivas, donde le llaman las Ks, que son elementos que va a considerar, que principalmente van a ser cuatro elementos para determinar cuál es la mejor ruta y cuáles son los que se convierten en rutas de respaldo. ¿Ok? Entonces, en este caso, recalcando una línea donde dice es la opción ideal para redes grandes de multiprotocolos incorporados principalmente en router Cisco. Entonces decíamos, bueno, como OSPF, pues están diseñados para redes grandes. No necesariamente estamos hablando de una red como lo es Internet. Ahí tenemos otros protocolos, uno de ellos es BGP, pero bueno, no es tema de estudio en nuestra materia. Entonces determinamos ahorita que decíamos redes pequeñas, pues podemos usar un estático o un RIP. Redes grandes, pues nos vamos con o medianas o medianamente grandes, hablamos de un EIGRP y de un OSPF. Ahora, ¿qué características tenemos? Bueno, al igual que el protocolo que mencionábamos anteriormente, que era OSPF, EIGRP se puede adaptar para trabajar con IPv4 y con IPv6. En este caso tiene características, les decía, muy similares, maneja un concepto parecido en el concepto de los vecinos y que bueno, en este caso también genera tablas de ruteo que van a ayudar a hacer la toma de decisiones de una forma más adecuada. Ahora, tenemos elementos aquí, pues, obviamente hay que recordar un poquito de su materia de redes 1. Tenemos TCP, tenemos UDP, tenemos el envío de paquetes y bueno, hago referencia a esto en relación en el proceso de envío y recepción de paquetes. Por eso el mensaje donde nos indica que no necesariamente todos los paquetes se van a enviar de manera confiable. Recuerden, recapitulando este apartado, al hablar de un TCP, mencionábamos que es un paquete que se envía, se considera confiable porque hay un acuse de recibido, y en el lado de un UDP, pues simplemente se envían y pues se da por hecho que pues, pudo llegar o no a su destino. De ahí pues radica la importancia, ¿no? Y las características de los paquetes o la información que estamos enviando. Ahora, algo también destacable en este apartado es la autenticación. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que hacemos es que generamos mecanismos para que los dispositivos se puedan autenticar y en este caso determinar que puedan pertenecer a una red. ¿A qué vamos con esto? Pues bueno, como lo hemos venido configurando del lado del OSPF en la última práctica, pues en el momento que yo levanto un router que esté conectado hacia otro y ese mismo habla OSPF, pues ambos dispositivos empiezan a mostrar y a interactuar con sus tablas de ruteo, a hacer esas adyacencias. ¿Qué pasa del lado de EIGRP? Pasa exactamente lo mismo, pero la particularidad es que también tenemos otro mecanismo más, que en este caso es el poder establecer esta autenticación. O sea, ¿qué significa? Que si yo poseo la contraseña, pues ahora sí puedo pasar a formar parte del grupo autónomo de EIGRP. ¿Sale? Importante aquí nos dice la autenticación no cifra las actualizaciones. O sea, significa que lo que se viaja entre R1, R2, R2, R3 y R3, R1, pues si hubiera un dispositivo intermedio ahí leyendo esos paquetes, pues los podría interpretar. ¿Vale? Lo único que hace es que, bueno, no compartirían las tablas de ruteo entre sí, si no son dispositivos que contengan la contraseña. Bueno, la forma en la que viajan estos paquetes, ahí igual, recapitulando tal vez un poquito de la parte de redes 1, el proceso es similar, hay un saludo, hay un acuse de recibo, hay actualizaciones, hay consultas, hay respuestas. Recuerden por ahí esos SYNC, esos ACK o ACKs, que es el SYNC, SYNC, ACK, y bueno, este proceso del triple handshake, ¿no? Que bueno, reconoceremos en el apartado de los saludos. Entonces haremos el envío de un saludo para determinar si el dispositivo está hablando el mismo protocolo de ruteo. Hay ese acuses de recibo, hay ese envío ya sea por unidifusión y multidifusión en el apartado de actualizaciones y de consultas. Bueno,
los tipos de paquetes, que es la parte que mencionábamos, por eso tienen aquí estos hellos o esos paquetes de saludo, que decíamos van a determinar ese proceso de conocer y constituir una tabla de vecinos. Ahora, vemos de forma importante, estos son los tiempos de espera. Para nosotros seguramente es un proceso muy rápido. Decíamos, estamos acostumbrados que levantamos el protocolo y en lo que levantamos el enlace vemos ahí un mensaje de que se genera una nueva adyacencia, vamos al equipo, enviamos un ping. Por lo general en este apartado ya están levantadas las tablas. Ajá, como se puede dar cuenta, después o posterior a que hagamos nuestra configuración, hacemos un show IP route. Tal vez en una menor medida nos damos cuenta que al momento de hacer esto no carga la tabla de ruteo o no pareciera diferente, pero casi siempre en la mayoría de los casos, al momento de que terminamos y hacemos un show IP route, nos vamos dando cuenta que las tablas de ruteo pues ya aparecen ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este apartado pues decíamos básicamente será el proceso de saludos que existen entre un dispositivo y otro para conocer estas tablas. Tenemos aquí, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente, la parte de la unidifusión o multidifusión, según sea el caso para el envío de saludos o en su caso está el apartado que les comentaba, la parte de las ACKs, ya sea para hacer un SYNAC, un ACK, en el sentido de el saludo de la acuse de recibo o simplemente el envío de los paquetes. Muy bien, en este apartado, bueno, decíamos particularmente, vamos a identificar que Dual va a utilizar estos paquetes como una forma de buscar redes, en este caso de conocer o de encontrar vecinos. En este caso, pues al enviar yo un paquete y al obtener un acuse de recibo, decíamos, es necesario este acuse para determinar si el dispositivo al que mandé el paquete está hablando el mismo protocolo, en este caso EIGRP. Decíamos, ¿qué pasa si R1 y R2 se comunican? Pues esperará la respuesta de uno u otro para empezar a conformar su tabla de ruteo. De igual manera, hay factores que entran en cuestión para determinar posteriormente cuáles son las rutas que vamos a considerar como rutas principales o rutas de respaldo. En este caso son los 4 elementos de las capas anteriormente. Bueno, ahora la parte teórica más importante, que creo que en su mayoría es en lo que se centraron las dudas. Nuestra configuración de IGRP, decíamos, vamos a partir de una configuración base que hemos venido implementando desde el inicio de nuestras topologías. Es muy importante recalcar, en esa topología tenemos 4 routers, tenemos conexiones entre estos dispositivos y bueno, hay un equipo ahí que dice ISP y una nube de internet, ¿no? Bueno, tenemos segmentos de red y todo esto. La configuración básica, que es la que ya tenemos establecida nosotros, al final del día no nos va a representar un elemento distinto. Si lo fuera, recuerden, así haciendo un pequeño paréntesis, es importante que me comenten si existe alguna duda con relación a algún tema previo. Por ahí tengo puntualmente la parte de hacer el video del subneteo y la configuración de las interfaces, ¿no? Para poder pulir algo que esté pendiente. Pero decíamos, partimos de una topología que ya está configurada, una topología. Ahora, ¿cómo es el proceso en este caso? Como lo hablamos con OSPF, nosotros decíamos, es OSPF 10, OSPF 100, que significa que existía un ID o un identificador de ese elemento de ruteo. Para el caso de lo que hacemos con nuestro EIGRP, vamos a identificar también ese sistema autónomo, o sea, ese identificador. Por ahí existía la duda, bueno, el valor, hablamos de un valor alto, por ejemplo, vean aquí, esos sistemas autónomos van desde el 0 hasta el 65.535. Dice que de 2007 se pueden tener hasta 32 bits para el sistema autónomo, por lo cual hay más de 4.000 millones. O sea, ese número puede ser del 0 a miles de millones, ¿no? En ese caso hasta más de 4.000. Digamos, no es un elemento que principalmente nos interese o nos preocupe por ahora. A lo que vamos es que cuando hagamos la configuración de nuestro EIGRP, pues ahí vamos a colocar un número para poder identificarlos, ¿sí?
Ahora, bueno, ¿cuál es el proceso? Lo que vamos a hacer principalmente es identificar cuál es el número autónomo. Para efecto de esta materia, vamos a utilizar el mismo número autónomo para todos nuestros dispositivos. En este caso, ese ID o ese proceso que vamos a utilizar como identificador, pues era como lo hacíamos. Si recuerdan, en OSPF decíamos router OSPF 100, ¿no? Aquí va a ser, por ejemplo, router EIGRP 100, ¿sale? Entonces, en cada dispositivo será el mismo sistema autónomo o número autónomo o identificador que se elija, ¿sale? Entonces, decimos router EIGRP tal. Entonces, en ese caso, decíamos, hay que respetarlo y simplemente configurarlo. Ahí nos pone una pequeña nota donde dice no configure varias instancias de EIGRP en el mismo router. ¿Es la recomendación? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Va a tener conflictos probablemente? También. Entonces la recomendación es, bueno, uno solo o bueno, con los debidos cuidados. Nuevamente, como lo platicamos con OSPF, aquí nos quedaremos sobre la configuración base de EIGRP. Los que son de ingeniería en telecomunicaciones, pues bueno, ellos se ven un poco más a detalle en redes 3. Ahora, bueno, en este apartado, la configuración que existe es que aunque nosotros identificamos un ID para nuestro ruteo, también podemos hacer uso de un router ID, que es la forma en la que vamos a identificar un router. Y en este caso también en específico, podemos hacer uso de lo que serían las redes directamente conectadas, que en nuestro caso va a ser el elemento más práctico para poder nosotros rutear. Entonces, yo levanto lo que sería mi identificador de IGRP, identifico cuáles son mis redes directamente conectadas y a través de esas redes directamente conectadas vamos a hacer nosotros lo que sería la presentación de nuestras rutas o en nuestro caso la presentación de nuestros segmentos que conocemos, ¿vale? Entonces vamos a determinar por ahora que la presentación que hagamos con la IGRP lo vamos a hacer a través de enlaces de red o segmentos de red, ¿vale? Cuando hagamos esta misma configuración a través de un IPv6, nosotros nos vamos a guiar con el router ID. ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque en IPv6 recuerden que las direcciones son mucho más grandes, hablamos de un formato hexadecimal y pues el memorizar direcciones se vuelve un tanto complicado. Ahora a través del router ID sería más simple hacerlo de esta manera. Aquí como son IPv4, hablamos de 4 octetos, es de fácil memorización, entonces podemos apoyarnos de esa forma y aprender las dos partes. Entonces, retomando esto, vemos en esta diapositiva que lo que hace es que hace el router IGRP1, que es la forma en la que lo crea en R1 y en R2, genera lo que es el IGRP router ID, vean cómo le pone el 1111, 2222, y bueno, en su caso, ahí en cuestión de esto, es donde lo tiene como pausado, ¿ok? Entiendo que probablemente la confusión de lo que comentábamos es en este punto. Ahora, les decía, el proceso es prácticamente el mismo, ¿sí? EIGRP no tiene áreas, entonces simplemente será el router EIGRP tal ID. Será un network seguido del segmento de red que estamos presentando y aquí hay dos características. Podemos poner solamente el network con el segmento de red o podemos poner el network con el segmento de red y la while mask. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, yo les recomiendo más que utilicemos la while mask. Esto es para especificar cada segmento con su respectiva máscara. Si no hiciéramos esto, es importante que entonces, una vez que ustedes presenten los networks, establezcan un no autosummary, así como lo hacíamos en router RIP. Esto es buscando que no se, en este caso, no se sumaricen las rutas, ¿sí? Si no lo hacemos, es muy probable que sumarice y presente la ruta sumarizada. Entonces, recuerden, nuevamente hacemos router EIGRP y el número autónomo. Posterior a esto, decimos EIGRP, perdón, network, seguido del segmento de red y la while mask. Hacemos el otro respectivo network si fuera el caso y si no, simplemente su exit.
¿Sale? De esa forma estaríamos estableciendo el protocolo de EIGRP. Ahora, esta es la parte que comentábamos. Les digo, tenemos ahí el router EIGRP, el autónomo, tenemos lo que sería el network con el segmento de red, y en este caso particular está permitiendo que se sumaricen, no se están colocando las máscaras de red. Aquí viene la explicación de lo que sería la parte de nuestra wildcard. Nosotros lo que habíamos comentado, bueno, básicamente es la máscara de red al contrario, ¿no? O sea, si yo tengo un 255, 255, 255, 252, lo que decíamos, hago esa resta, por eso me queda el 000.3. Ajá, yo se los ponía en el sentido de, bueno, hagan a la inversa de esa máscara que tienen, o sea, los valores que les faltan para llenar los octetos y obtenemos de esa manera nuestra wildcard para la... Entonces, en este apartado, lo que vamos a estar utilizando es esa configuración básica. Ahora, tenemos esta, que también está presente en los otros protocolos que hemos platicado. Tenemos el Passive Interface. ¿Por qué hacemos un Passive Interface? En este caso es para determinar que una ruta, como su nombre lo dice, se quede de forma pasiva y que no esté enviando actualizaciones. Aquí nos lo pone como evita que se establezcan relaciones de vecinos. Esto es para principalmente evitar estar enviando actualizaciones innecesarias o en su caso que tengamos un segmento de red en específico que no genere, como decimos, estas actualizaciones o no genere esas relaciones simplemente porque no hay una necesidad o porque queremos dejarla lista como una ruta de respaldo. Esa es otra alternativa. O sea, no la vamos a mantener que siga conectada, pero en específico no la vamos a estar utilizando. ¿Ok? Entonces, una forma de verificación es como lo hemos venido haciendo, un show IP route o como vemos aquí un show IP EIGRP neighbors. ¿Esto para qué? Para establecer cuáles son los vecinos, en este caso, que el dispositivo está encontrando. Es el equivalente, decíamos, tenemos una tabla de ruteo y con este tendremos la tabla de vecinos. De igual forma podemos colocar un show IP protocols. Ese es como para ver nosotros de una forma más detallada cuál es la información con respecto al estado del protocolo que acabamos de configurar. Estos elementos son un poco más en el sentido de hacer una depuración. El primer filtro que nosotros tenemos es hacer un show IP route. Recuerden, si yo configuro, hago show IP route y aparece, es que está bien. Si no aparece, algo hice mal. ¿Sale? De forma natural, también lo hemos comentado, si yo tengo una topología de red donde he establecido que mis dispositivos van a estar conectados entre sí y de momento hago ping de mi equipo a mi puerta de enlace y no hay comunicación, pues entonces desde ahí ya está mal. No hay necesidad de hacer un ruteo. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. ¿Sale? Entonces decíamos, partimos de que la configuración base está bien, que hay comunicación de la PC a la puerta de enlace y ahora sí podemos implementar el ruteo que nosotros queramos. ¿Sale? Entonces la verificación, naturalmente decimos un show IP route. Esa es la mejor verificación que podemos tener. ¿Sale? Si no aparece aquí y tienen dudas de cómo lo pusieron, acuérdense que pueden hacer un show running config para identificar qué es lo que pasó y cómo son las rutas que ustedes presentaron. Ahí se van a dar cuenta si se las sumarizó, si tuvieron un error de dedo. Esa es la forma como más natural de... Ahora, ya lo platicamos un poquito, pero bueno, ¿cuál es el proceso? El proceso, decíamos, es yo genero o habilito el protocolo en este caso que es una IGRP. En su caso, lo que va a hacer es enviar paquetes de saludos hacia las interfaces que tiene habilitadas. O sea, en el caso de la imagen que tenemos aquí, pues es un dispositivo conectado con otro, no hay pierde. ¿Qué hace? Se habilita IGRP y manda un saludo al dispositivo con el que está conectado. Si yo tuviera un passive interface, significa que esa interfaz no va a mandar saludos. ¿Estamos? Entonces, una vez que hago esto, decíamos, envío un saludo, puedo recibir, o en este caso recibo un acuse de recibo, identificando probablemente que sea también la implementación de un EIGRP con el mismo sistema autónomo y automáticamente empiezan a intercambiar información para generar
lo que serían las tablas de ruteo. Por eso hablamos de, se establece una adyacencia de vecino. ¿Sí? Nosotros vamos a ver el mensajito ahí en la consola, indicando que tenemos ya nuestra adyacencia. ¿Sale? Entonces, en este proceso, cuando nosotros hacemos el envío, se agregan esas entradas a nuestra tabla de ruteo. Estas pueden cambiar. Recuerden que hablamos de un vector bidistancia, donde principalmente se va a centrar en la velocidad del enlace y en la distancia en saltos para llegar yo de un punto a otro. Entonces, este apartado, podríamos decirlo que trabajar con un vector distancia es menos complejo. Al decir también que es menos complejo, recuerden que estas tablas y este proceso se lleva en la memoria RAM y también se hace uso del procesador. Al ser menos complejo, tiende a ser más eficiente. Sería como un punto a favor en el que probablemente EIGRP sea más eficiente que OSPF. Les digo, uno y otro tienen características que los hace buenos. No quisiera decirles que uno es mejor que otro, ¿vale? Entonces, nuevamente repito, el dispositivo implementa EIGRP, manda un saludo, se responde el saludo, comparten información, se generan las tablas de vecinos y se hace una adyacencia. Dentro de este apartado es donde empieza a identificarse ahora sí el algoritmo dual. Dual va a requerir algunos valores para poder saber cuál es la mejor. Entonces, dentro de esos valores están estos, que decíamos el del K1 al K5. Pueden ver que solo hay 4 descripciones. Esto es porque al final del último valor lo tenemos marcado como ese K5, donde es un valor más de confiabilidad. Estos elementos al final se pueden llegar a volver subjetivos. ¿Por qué? ¿O a qué voy con este apartado? El ancho de banda nosotros lo podemos establecer con el comando de bandwidth. Esto significa, o no necesariamente significa, que es un ancho de banda real que está funcionando en nuestro enlace. ¿Sí? Ahora, la forma en la que lo va a determinar, decíamos, es considerando esos 4 valores principales. Tomen muy en consideración que con base a eso se determina cuál es la mejor ruta. Yo puedo configurar tal vez un ancho de banda distinto o más alto para forzar que la ruta sea o se determine como la principal, pero digamos al final del día nos estaríamos engañando, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a identificar estos valores de la métrica. Los podemos identificar aunque realmente nosotros no nos vamos a involucrar con este proceso. ¿A qué voy? Que nosotros vamos a establecer el protocolo de IGRP, vamos a establecer el número autónomo, vamos a determinar cuáles son las redes que estamos presentando, pero normalmente no vamos a decir, el valor de K1 es este, el de K2 es este, K3, K4, K5, no los ponemos, ¿sí? El dispositivo se encarga de leerlos, podemos interpretar o colocar nosotros anchos de banda para poder ayudar en este proceso de establecimiento. Aquí, en este apartado, les dejaba, bueno, dejé la diapositiva para que pudiéramos ver ese bandwidth donde hace la configuración del ancho de banda de las interfaces. Vean cómo esto lo está haciendo directamente sobre la interfaz, no directamente o no a través del protocolo EIGRP. ¿Ok? Entonces, vemos que de estos dispositivos de R1 a R2 dice que hay un enlace de 64 kilobits por segundo. Ahora tenemos otro de 1024 y tenemos otro de 1544. Por obvias razones tenemos unos enlaces más altos que otros. Entonces, yo podría interpretar que para ir de R1 a R2, pues tengo una conexión directa de R1 a R2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo quiero mandar un paquete entre ellos, pues me suena lo más natural que vaya de R1 a R2. Pero, si yo analizo los anchos de banda, los enlaces son más altos, o sea, significa que es más rápido ese enlace. Esto puede ayudar a decir, ok, a lo mejor si yo lo mando de R1 a R2, tarda tanto tiempo. Si lo mando de R1 a R3 y de R3 a R2, tarda menos tiempo. Entonces el mejor camino para ir de R1 a R2 es que lo haga a través de R3. Esa es la lógica que va a seguir nuestro protocolo. Entonces decíamos,
aunque aquí lo estamos representando directamente a través del ancho de banda, decíamos, bueno, Dual lo que hará es tomar esas 5 valores, construirá su métrica y determinará cuál es el mejor, ¿sale? Aquí me voy a ir un poquito más rápido porque no es del todo pertinente hacia nosotros, pero bueno, al final del día la información la tienen ustedes para que la puedan consultar. Esta es la forma en la que va a tomar la fórmula para la construcción de esa métrica. Vamos a darnos cuenta que el valor es muy alto, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 7 dígitos, si mal no me mienten mis datos, donde hablamos de 3 millones algo, donde estamos determinando que ese es el valor de la métrica, ¿sí? Determinado por esa multiplicación del K1 por el ancho de banda más K3 por la demora y todo esto multiplicado por 256, ¿no? Entonces, esos valores al final del día, decíamos, son los que nos van a determinar y nos van a ayudar para tener un dato, decíamos, y básicamente es un dato para el protocolo y determinar cuál es el mejor camino. Entonces, en palabras mortales, por así decirlo, para nosotros, lo que vamos a estar buscando es identificar de qué forma nos van a beneficiar para determinar cuál sería la mejor ruta. Decíamos, podríamos nosotros sí establecer valores estáticos para el ancho de banda o podríamos determinar que el protocolo se encarga de hacer esto. ¿Ok? Entonces, en la manera de glosario tenemos algunos elementos como lo que es el sucesor factible, la distancia notificada y la distancia factible, ¿no? De estos son los elementos que va a utilizar también Dual. Entonces, cuando hablamos de un sucesor, en este caso decíamos es un router vecino que se utiliza para el envío de paquetes. En este caso dice es la ruta de menor costo hacia la red destino, ¿sí? Particularmente, ¿qué es? Pues bueno, cuando aparece ese mensaje de vía. En su caso es cuál es la ruta que yo establecí o cuál es el elemento que yo establecí para comunicarme. El factible básicamente es, en este caso, mi ruta de respaldo. Mi distancia notificada, en este caso me dice la métrica del vecino que anuncia la ruta como tal, que identifica como notificada. En cuestión de métrica, pasamos a lo mismo. Tenemos un valor calculado, por así decirlo, en la notificada, y en la factible vamos a tener un valor real o una métrica real. En este caso dice la métrica más baja calculada para llegar a la red de destino. Este es con lo que nosotros estamos identificando que puede ser o podría utilizarse como el mejor camino. Entonces, del lado de RD, tenemos un elemento de conexión directa y del lado de un FD tenemos un elemento de una conexión secundaria. Es importante, nada más igual destacarlo, que en el efecto de lo que considera nuestra materia, pues nos centraremos en hacer una configuración como lo hemos hecho con los demás equipos, donde podamos tener una comunicación hacia cualquier punto de la red. Como tal, no hay un proceso de depuración, no podemos, hasta donde recuerdo, no podemos hacer un debug para poder ver este envío de actualizaciones del lado de Packet Tracer. Lo necesitamos hacer únicamente de forma física. Y bueno, en Packet no podemos hacer ese debug para que vayan viendo cómo están generándose esas actualizaciones. Entonces, recapitulando sobre esta diapositiva, del lado de IGRP, decíamos, en esa topología que tenemos representados 3 routers y un cuarto como ISP, hará sus cálculos pertinentes con base a esos anchos de banda, con base a esos saltos, y vamos a determinar cuál es el mejor camino, ¿sale? Entonces, para nuestro apartado práctico, vamos a tomar una topología base muy similar a esta. Entonces, bueno, solo del lado del resumen de nuestro capítulo, es importante recalcar que tenemos dos protocolos para redes medianas o medianamente grandes que nos representan ciertas ventajas, decíamos, en uno del lado del vector distancia, en otro del lado de un estado de enlace, decíamos, uno toma características como anchos de banda, saltos, para construir su tabla de ruteo,
otro se encarga también de hacer uso de lo que sería un ancho de banda y según las actualizaciones que se vayan generando cuando cambia la topología para a recalcular. Entonces, por ahí me quedó bueno, alguien me lo preguntaba dentro de las dudas. Recuerden, este es un algoritmo que se llama Dual. Del lado de OSPF es un algoritmo que se llama Dijkstra. Seguramente están familiarizados con él por la materia de algoritmos y estructura de datos. Y les decía, nuevamente repito, ¿son buenos ambos? Sí. Eh, Únicamente yo me guiaría más con, si tengo equipo Cisco, pues a lo mejor me centro en poner EIGRP. Si tengo equipo que no es Cisco, pues me centro en poner OSPF. Si tengo un equipo que se va a conectar con equipos de otras marcas, pues tal vez una parte interna la haga con EIGRP en el ruteo y la otra parte que se conecta con los demás la haga con OSPF. O unifico y todo lo hago con OSPF. ¿Sale? Entonces, importante, pues como mencionábamos, pues no todo es Cisco allá afuera. Por eso es importante conocer de uno y de otro protocolo y determinar en qué momento nos conviene o incluso, veanlo de esta manera, se nos facilita más y la tecnología nos permite esa configuración. ¿Vale? Entonces, por el momento sería todo para el cierre de la parte teórica. Y bueno, después de esto, si hubiera alguna duda, pues igual me la hacen llegar. Y si no, pues pásense al video de la explicación práctica. Saludos.